Un cordial saludo a todos nuestros fieles oyentes que se encuentran en sintonía con su programa radial favorito, Al Día con la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy tenemos un tema de gran interés, el trabajo seguro en alturas. Hablaremos de un caso específico, la caída de un trabajador que al realizar un mantenimiento de techo cae de una altura aproximada de 10 metros de altura. Lamentablemente, el empleado pierde su vida. Este accidente laboral ocurre en una empresa del sector textil, en el municipio de Bello, Antioquia, el 29 de junio del año 2014, y que después de 2 instancias, la Corte Suprema de Justicia decide fallar en contra del empleador. Escucharemos a continuación a profesionales que nos darán su punto de vista acerca de lo ocurrido, sobre las decisiones que se tomaron en primera y segunda instancia. Nos hablarán de las obligaciones y deberes de los empleados y empleadores acerca de este tema. Inicialmente nos comunicamos con la especialista en gerencia y salud en el trabajo de la Universidad ESI, la profesional Cristina Burgos. Cristina, muy buenos días. Por favor, háblanos sobre las decisiones que se tomó en primera instancia el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, Antioquia, sobre este lamentable hecho. Cristina, te escuchamos. Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como decía, la idea es que analicemos un poquito lo que sucedió con el fallo en primera instancia. ¿Quién nos da ese fallo en primera instancia? Ya lo mencionábamos anteriormente, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello. Este se da luego de que ellos evalúan todos los argumentos que se presentó cada una de las partes, o sea, la familia, la empresa y la cooperativa de trabajo. Este fallo sale el 26 de noviembre del año 2007. ¿Y qué podemos concluir de él? Básicamente que le dan un indulto tanto a la empresa como a la cooperativa. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, empecemos hablando de la empresa. La empresa alega que no tiene una responsabilidad patronal, puesto que no tenía un contrato laboral con el trabajador. Y es que recordemos que para que podamos hablar de un contrato laboral deben haber 3 elementos fundamentales, los cuales en ningún momento se pueden romper. Si uno de ellos se rompe, ya no estaríamos hablando de un contrato laboral y con este perderíamos todo lo de responsabilidad laboral. Entonces, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla que estos 3 elementos son la actividad personal del trabajador, que en este caso la persona ejecutaba unas labores como latonero en esta empresa. El segundo es la dependencia patronal. Entonces, esta dependencia hace que ese trabajador se tenga que acoger a unas órdenes, que se tenga que acoger a un sitio de trabajo, que tenga que cumplir un horario y le impone obviamente un reglamento de trabajo, que para este caso también lo vemos. Y el tercer elemento es un salario, una retribución por el servicio que está prestando, que es ahí donde la empresa nos alega que se rompe ese vínculo laboral, pues quien pagaba ese salario era la cooperativa. Por otro lado, encontramos la cooperativa. La cooperativa alega que la realidad prevalece sobre las formas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que aunque básicamente se podría afirmar que ellos tenían un contrato de tipo laboral, en un estudio se comprobó que lo que realmente hacía el trabajador era una prestación de servicios. Pues recordemos que este trabajador no estaba subordinado a esta cooperativa, no cumplía un horario laboral para esta cooperativa. Entonces, hablamos de ese contrato de prestación de servicios que recuerden que tiene carácter civil y no laboral. Entonces, por lo tanto, no está sujeto a una legislación de trabajo y el vínculo laboral también se rompe. Entonces, al alegar que ninguna de las dos tenía ese vínculo laboral, es que que el juzgado da este fallo. ¿Qué podemos entonces concluir de este primer fallo? De este primer fallo podemos decir que es muy importante saber cuál es la distinción entre un contrato laboral y un contrato por prestación del servicio, y que este básicamente radica en una naturaleza y los efectos prácticos
prácticos que derivan de su ejecución. Un contrato de trabajo se diferencia de un contrato de prestación de servicios en 3 aspectos fundamentales, que son los aportes al sistema de seguridad social, o sea, pensión, salud y riesgos laborales, la prestación de servicios sociales a los cuales tiene derecho un trabajador y las indemnizaciones en virtud de la finalización de un vínculo laboral. Cristina, muchas gracias por tu colaboración, por tu intervención. Y bueno, entendería entonces que evidentemente había una evasión de responsabilidades, de una responsabilidad patronal entre la cooperativa y la empresa. Creo que aquí tenemos bastante tela para cortar y lo miraríamos más adelante con nuestros profesionales que vienen a continuación. Cristina, también quisiera que nos regalaras una opinión acerca de todo este caso, de la sentencia. Danos por favor tu opinión. Y de nuevo, muchas gracias. Es un gran placer para nosotros, desde nuestra emisora, desde nuestro programa radial Al Día con la Seguridad de Salud en el Trabajo, tener personas como usted, tan profesionales. Y bueno, te escuchamos, Cristina. En Colombia cada vez contamos con normas y los juicios son más estrictos, más exigentes. Y con ello lo que se busca básicamente es el cuidado integral de los trabajadores, la prevención de accidentes de trabajo y el favorecimiento de ambientes laborales por parte de los empleadores. Entonces ahí es cuando para las empresas el velar por la seguridad y la salud se convierte en uno de los pilares fundamentales para mitigar la ocurrencia de los accidentes y la aparición de enfermedades de tipo laboral. Recordemos que aquellas empresas que incumplan los requerimientos en temas de seguridad y salud en el trabajo y que por lo tanto expongan la vida de su personal por no adaptar los mecanismos que minimicen o eliminen actos y condiciones inseguras podrán recibir multas y sanciones. Recordemos también que es de vital importancia que las organizaciones implementen procedimientos que les permitan la identificación de los peligros asociados a cada una de las etapas de la ejecución de sus tareas y que puedan provocar potencialmente un accidente, donde se integren los principios y prácticas de seguridad y salud en el trabajo. El principal propósito de esto es estar enfocados a la identificación de peligros a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas, con el fin de eliminar o disminuir estos y lograr una intervención preventiva y no reactiva que evite la materialización de los accidentes de tipo laboral. Cristina, muchas gracias por tus palabras, por tus opiniones. Damos paso entonces a Juan Carlos González, quien está en línea para darnos sus opiniones acerca de la sentencia de segunda instancia, proferido por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Juan Carlos, te escuchamos. Buenas tardes, Didier. Teniendo en cuenta tu pregunta sobre la sentencia de segunda instancia impuesta por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, las determinaciones no fueron a favor de la parte demandante, debido a que una de las principales conclusiones fue que el trabajador actuó con excesiva confianza que según la sentencia lo llevaron a actuar con imprudencia, no diseñando un esquema preventivo ni utilizando los elementos de seguridad para realizar el trabajo en altura. Por el contrario, la sentencia favoreció a la parte demandada, basándose principalmente en las evidencias y versiones de algunos testigos, que informaron que el trabajador, a la hora del accidente, no tenía ni el arnés ni la manila que la empresa le había suministrado. Esta sentencia describe que la no existencia de la línea de vida no es una circunstancia que genere responsabilidad o culpa patronal, y ratifica a favor de la empresa demandada que al trabajador se le realizaron los exámenes médicos pertinentes, se le entregaron los equipos de protección personal, los equipos para hacer su trabajo y que recibió charlas sobre seguridad industrial. Honestamente, se observa desde mi opinión profesional que la sentencia sobrevaloró lo que la empresa realizó en pro de la seguridad industrial y le quitó importancia a la evidencia de la no existencia de línea de vida, elemento fundamental que preserva la vida y que es indispensable para la realización de trabajo en altura.
También se puede observar cómo la defensa de la parte demandada buscó configurar con las evidencias y testimonios la culpa del trabajador, fundamentado en una interpretación errónea de las normas que buscan preservar la seguridad y salud de los trabajadores, pensando que el cumplimiento de estas normas pueden ser parciales, como si fuera un tema de cantidad, y olvidando que el cumplimiento debe ser total, porque los accidentes ocurren por lo menos con una causa que para este caso, para mi concepto, la inexistencia de la línea de vida no le dio opción al trabajador de utilizar su arnés. Juan Carlos, muchas gracias por tus palabras. Tu opinión, como siempre, muy profesional. Estoy de acuerdo contigo. Es verdad que no se puede delegar la responsabilidad que tiene el empleador en todo lo relacionado con el trabajo seguro en alturas al empleado. Bueno, y seguimos con nuestro ciclo de entrevistas de opiniones a grandes profesionales. En línea también tenemos a la especialista Luz Adriana Quiñones. Luz Adriana, quien trabaja como asesora para trabajos en altura con la ARL Colmena, quien también es entrenadora autorizada por el SENA y que cuenta con 12 años de experiencia en esta área. Adriana, muy buenos días, también te escuchamos. Acá hay una cosa muy importante y es que recordemos las obligaciones del empleador. Tenemos un reglamento técnico para trabajos en alturas, que es la resolución 1409 del 2012, el cual establece y es muy clara cuáles son la obligatoriedad del empleador. Entonces, la obligatoriedad del empleador en primera instancia, pues, y se logró demostrar según lo que cuentas, es primero hacerles las evaluaciones médicas, que se las realizaron. Segundo, en que la empresa tiene que tener un programa de protección contra caídas y que ese programa de protección contra caídas debe estar inmerso dentro de un sistema de gestión. El programa de protección contra caídas te va a decir cuáles son los trabajos en alturas, quién los hace, cómo los hace, con quién los ejecutan, la formación, entrenamiento, capacitación, documentos de control, ¿cierto? Todos esos elementos deben de tener el programa y obviamente los procedimientos de seguridad y documentos de control para la autorización de dichos trabajos en alturas. Te están diciendo de que como empleador debes de garantizar que nadie se caiga y que a los trabajadores no le caiga nada encima. Te dicen que debes de suministrarle los elementos de protección contra caídas certificados a los trabajadores, de que debes de tener coordinadores de trabajo seguro en alturas de personal autorizado para la ejecución de dichas actividades. También te están diciendo de que debes de capacitar y entrenar a los trabajadores antes de iniciar operaciones, debes de reentrenar a los trabajadores, debes de garantizar la compatibilidad de los equipos, deben de garantizar que los equipos de protección que le suministras a los trabajadores deben de recibir una inspección anual. Te están diciendo de que debes de solicitar las pruebas que demuestren o simulen que los sistemas de protección contra caídas sean certificados, pero viene la parte más importante, debes de garantizar un acompañamiento permanente. Entonces, aquí es donde me detengo. Cuando se habla de que el trabajador pues no tenía ningún tipo de supervisión, entonces hablemos de tres elementos: la función del coordinador, la función del ayudante de seguridad y la función del acompañamiento permanente. Entonces, el coordinador de altura sí debe haber una persona que autorice como tal esas actividades, ¿cierto? Que es un trabajador, cualquier trabajador designado por el empleador y que es la única persona que validando condiciones de seguridad tales como condiciones locativas, ambientales, de seguridad, de estructura, del mismo trabajador, de los elementos, de las herramientas, de los equipos, de todo lo que se requiere para el desarrollo de sus actividades, sean seguros, ¿cierto? Estén controlados los riesgos y solamente mediante ese control el coordinador podrá definir. Ya le bajé. Entonces, en el acompañamiento permanente, la legislación establece de que el trabajador el empleador deberá garantizar un acompañamiento de alguien que esté en capacidad de activar un plan de emergencia, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues estaba un compañero que estaba allí, que lo vio cuando estaba desarrollando las actividades y que me imagino que él fue el que alertó de que había ocurrido el accidente. Digamos que por ese lado, ahí se estaba garantizando el acompañamiento. Hay que identificar si había un coordinador para trabajo seguro en alturas que dentro de la evaluación del riesgo, él tuvo que haber definido dentro del permiso de trabajo en alturas las condiciones operacionales. Él no debía haber autorizado esa actividad porque no había líneas de vida. O sea, usted tiene los equipos de alturas, casco, gafas, guantes, botas, arneses, pero yo entonces ¿con qué me voy a asegurar o de dónde me voy a asegurar? Y si no hay aseguramiento y es evidente, es inminente que puede ocurrir una caída,
él no tenía por qué haber autorizado esa actividad. Pero finalmente el coordinador de alturas pues es un trabajador de la compañía, ¿cierto? El empleador lo designa como tal, posiblemente el coordinador estaba siguiendo una orden directa de su empleador, ¿cierto? O sea, hay que definir si había un coordinador de por medio. Y por último está el ayudante de seguridad. Para ese tipo de actividades, ¿cuál es la diferencia entre ayudante y acompañamiento? Es muy grande. El acompañamiento es que alguien esté allí y observe si pasó o no pasó algo. Mientras que el ayudante de seguridad, como su misma palabra lo dice, es la persona que va a estar allí para apoyarle en el desarrollo de las actividades. O sea, si requiere que le pasen herramientas, si requiere que entre los dos instalen sistemas, si se requiere que garanticen condiciones operacionales adicionales a las que estableció el coordinador de alturas. Entonces yo no evidencio que ahí haya un ayudante de seguridad, que el coordinador lo tenía que haber definido como una medida de prevención. Entonces, como la veo, ahí sí ocurrieron como varias faltas con respecto a las obligaciones del empleador, ¿cierto? O sea, no se garantizaron que existieran puntos de anclaje certificados, no habían sistemas de protección contra caídas que evitaran que el trabajador cayese y se impactara contra un nivel inferior. No está claro si había un ayudante de seguridad, no hay claro si había un permiso autorizado por parte del coordinador de alturas, ¿cierto? Donde se dejara reflejado las condiciones que se habían controlado. Entonces, en ese orden de ideas, sí veo que haya una responsabilidad directa por parte del empleador. Bueno, Adriana, muchas gracias por tu colaboración. Pues como siempre, pues una profesional, una especialista en el tema, te agradezco. Muchas gracias. A ti muchas gracias por invitarme. Y seguimos con nuestro programa radial, al día con la seguridad y la salud en el trabajo. Pero esto no termina. Seguimos con nuestros profesionales. Ahora tenemos a Evelyn Toro, quien también nos brindará sus opiniones acerca de las obligaciones y deberes identificadas en la seguridad y salud en el trabajo, específicamente hablando de este caso que tanto nos llama la atención. Evelyn, te escuchamos. Mi opinión sobre la sentencia laboral 9355 del 2017 de la Corte Suprema de Justicia es que todo tipo de eventos de los accidentes son multicausales y no unicausales. En este evento se encuentran varias causas, entre las cuales están: no se utilizó la protección personal adecuada por parte del trabajador, ausencia de línea de vida fija, móvil o portátil, ausencia de vigía para trabajadores en altura, ausencia de sistema de control de acceso. Fueron muchas las cosas que se pasaron por alto. Las causas del evento demuestran responsabilidad de ambas partes en la materialización del evento, ya que tanto el empleador como el trabajador infligieron normas de seguridad graves. Referente a la sentencia, la carga de culpabilidad del empleador se asigna por la ausencia de líneas de vida fijas en gran parte, desconociendo la existencia de líneas de vida móvil y retráctil, las cuales el contratista como empleador directo del trabajador debía de suministrar. Y con esto finalizamos nuestro programa favorito, Al día con la seguridad y la salud en el trabajo. Agradecimientos a todos nuestros invitados, a Cristina Burgos, Juan Carlos González, Evelyn Toro y nuestra invitada especial, Adriana Quiñones. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a quien invitamos a que nos dé sus opiniones. Y hasta la próxima, les habló Divier Castaño.